comenzamos, ¿vale? Bueno, como he visto que se han conectado algún asistente más, daros la bienvenida a los que habéis conectado de última hora. Pues empezamos entonces. Bueno, pues como decía, este webinar va a tratar sobre la tecnología de inversores stream, de inversores multi-MPPT, ¿vale? En concreto de los inversores Fronius con tecnología, con su tecnología Dynamic Big Manager, ¿vale? Que sabemos que los inversores stream es una tecnología establecida en el mercado ya desde hace más de 25 años, ¿vale? Con lo cual podemos determinar que su seguridad y fiabilidad están más que testadas, ¿vale? Con lo cual sabemos que recientemente, en los últimos años, pues han aparecido nuevas tecnologías con bastantes, bueno, ventajas y beneficios. Entonces vamos a ver qué ha cambiado en los últimos años para que aparezcan estas tecnologías también. Pues bien, ¿qué ha cambiado? Pues sobre todo nuevas normas y estándares, ¿vale? Nuevas regulaciones vamos, prácticamente en casi todos los países. Al fin y al cabo, esta nueva tecnología se adapta bastante bien a nuevas normas que pueden ir surgiendo. Todos los mercados al final y todos los países van adaptándose o cambiando sus normas y estándares, sobre todo pues, porque la tecnología y el mercado también así lo solicita, ¿vale? De todo, las instalaciones fotovoltaicas vemos que cada vez más, sobre todo en España lo hemos visto en los últimos años, que cogen mayor fuerza y mayor repercusión, con lo cual las normas que en muchos de los casos y de países estaban reguladas o acogidas a normas un poco ya antiguas y estándares antiguos, pues en casi todos los países pues se van teniendo que cambiar o adaptar a nuevas necesidades o nuevos requerimientos de seguridad y demás. Entonces, ¿dónde ha cambiado? ¿Vale? Pues, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿vale? En Inglaterra, sabemos que hay un requerimiento que es el Module Level Shutdown, ¿vale? Que es una tecnología que disponen estos optimizadores, ¿vale? Que es ni más ni menos una tecnología para proporcionar mayor seguridad bueno, en situaciones de riesgo, en situaciones de peligro de incendio, bueno, pues lo que consigue es que los módulos, al fin y al cabo, sean más seguros, teniendo o reduciendo su tensión a prácticamente 1 voltio o menos, ¿vale? Con lo cual, en situaciones de emergencia que podamos tener algún tipo de incidencia de fuego de los paneles, pues si hubiese que hacer algún tipo de operación, los bomberos, por ejemplo, tener este Module Level Shutdown, lo que conseguimos es una mayor seguridad, o en principio eso se presupone, ¿vale? Porque tendríamos cada uno de los módulos a 1 voltio o menos, con lo cual, pues trabajaríamos una tensión mucho más baja, con lo cual con más seguridad, si hubiese que cortar un cable, por ejemplo, lo que fuera, ¿vale? Que esto es un requerimiento por lo que decía, por ejemplo, en Reino Unido, ¿vale? Y además, como decía, Module Level Power Electronics, ¿vale? Que es como podemos conocer a los optimizadores, ¿vale? Que son, al fin y al cabo, pues una electrónica de potencia a nivel del módulo, ¿vale? Directamente traducido, que, pues bueno, vamos a preguntarnos si es una solución fiable y segura como se proclama y como se determina, ¿vale? Entonces, optimizadores, ¿vale? Optimizadores de continua, de paneles fotovoltaicos. Vamos a ver sus ventajas. Pues primero que tienen un tracking, un punto de máxima potencia, del seguidor de punto de máxima potencia en cada uno de los módulos, con lo cual pues vamos a tener o vamos a optimizar, como su propio nombre indica, el rendimiento o las condiciones de tensión y corriente de cada uno de los módulos de forma individual, ¿vale? También lo que decía, pues son dispositivos para el Module Level Shutdown, ¿vale? Para esta protección que en muchos países ya es requerimiento, ¿vale? Es obligatorio y que, bueno, pues posiblemente en otros países que ahora mismo no lo es, vaya siendo con el paso del tiempo, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos? Pues que la conexión es bastante sencilla porque está conectado o se instala junto a la caja de conexiones del módulo,
¿vale? Con lo cual su instalación es a primera vista bastante sencilla. Y también, pues una ventaja bastante importante de la que se presume, que es la tolerancia al sombreado y al efecto mismatching, ¿vale? Que al fin y al cabo, para los que no lo conozcáis, el efecto mismatching no es ni más ni menos que tener, pues no sé, diferentes tecnologías de paneles en un mismo tejado, por ejemplo, diferentes orientaciones, ¿vale? Al fin y al cabo, es un efecto que se produce al no tener una misma orientación o una misma tecnología, unas mismas características al fin y al cabo en un string, ¿vale? Pues por lo que decía, porque tengo diferentes orientaciones en un tejado y en una misma serie tendría que tener diferentes orientaciones, con lo que eso provocaría, como repercutiría en los valores que se reciben de tensión y corriente, o incluso pues instalaciones antiguas que a lo mejor se amplían y no tengo la misma, el mismo fabricante de módulos, el mismo modelo, con lo cual diferentes características también, diferentes valores. Con lo cual esto pues provocaría esta situación, ¿vale? Que es de lo que se encarga, es la descripción del efecto mismatching. Los microinversores, pues lo mismo, que aparentemente son muy similares a los optimizadores, pero al fin y al cabo, como es en la imagen, sería un inversor directamente, un microinversor que estaría conectado en cada uno de los módulos, ¿vale? Igual que están los optimizadores, pues en este caso serían los microinversores que lo que hacen, su ventaja es que transforman, convierten la corriente continua en corriente alterna directamente en cada módulo, ¿vale? Con lo cual, tiene una ventaja frente a la conversión en un inversor string, como vemos aquí en la imagen, pues es convertir la corriente de continua alterna en cada módulo. Otra ventaja más, pues lo mismo que los optimizadores, el seguidor de punto de máxima potencia para cada uno de los módulos. Luego también, pues que tiene una fácil ampliación del sistema, con lo cual, si por lo que fuera, pues las necesidades de la instalación en un principio son menores, pues porque el consumo es menor y luego a medida que pasan los años, pues, la familia crece, por ejemplo, y el consumo es elevado, es mayor, pues puedo ampliar mi instalación fotovoltaica, ¿vale? De una manera rápida y fácil, porque no estaría limitado a un inversor string de una potencia en concreto, ¿vale? De 5, 6 kilovatios, 10 kilovatios, la potencia que fuera. Tendría la posibilidad de ampliar, evidentemente, mi campo solar, mi sistema fotovoltaico, pero la producción, el rendimiento, la producción que podría sacar de esa ampliación de mi instalación estaría siempre limitada a la potencia nominal del equipo que se instaló en su momento. Evidentemente, podría optar por cambiar el inversor y poner uno de mayor potencia o poner otro inversor en paralelo, ¿vale? Pero sería a lo mejor un poquito más complejo que instalar simplemente un panel más con un microinversor que iría instalado igualmente como los optimizadores junto a la caja de conexiones del módulo, ¿vale? Con lo cual, pues una fácil ampliación del sistema se puede determinar claramente. Y lo mismo, pues la tolerancia al sombreado y al efecto mismatching, igual que los optimizadores, ¿vale? Donde en situaciones, en escenarios sombreados, ¿vale? De irradiación difusa o zonas en las que tenga sombras definidas o determinadas en mi instalación, pues tiene una gran tolerancia, ¿vale? Y lo mismo pues para el efecto mismatching. Con lo cual, pues suena bastante bien, ¿no? Esta tecnología, yo ahora mismo veo nada más que ventajas, pero como siempre, para todo en la vida hay un pero, ¿vale? Y en este caso, pues vamos a ver cuáles son algunos de ellos. En este caso, pues los optimizadores y microinversores, ¿vale? La mayoría de las slides vais a ver que me centro sobre todo en optimizadores, pero el concepto es el mismo básicamente para los microinversores. Y pues uno de los primeros peros que me puedo encontrar pues es el gran número de componentes que voy a tener que instalar, ¿vale? Que añadir a mi instalación. Porque si tengo, pues por ejemplo, luego lo veremos, 20 módulos en mi instalación fotovoltaica, pues si tengo que instalar un optimizador por cada uno de los módulos, pues estoy, en este caso, duplicando esos componentes que tengo que instalar en mi sistema fotovoltaico. ¿En qué deriva esto? Pues que voy a tener mayores o muchos más puntos de contacto adicionales en el tejado, porque aparte de la propia conexión, puntos de conexión que tendré que hacer entre los módulos, tendré que estar también conectando existirán esos puntos de contacto también
entre los optimizadores con los paneles y demás, ¿vale? Con lo cual, pues se eleva el número de puntos de contacto. ¿En qué se traduce esto? Pues en un mayor coste, ¿vale? Un mayor coste ya no simplemente del hecho de tener más componentes, sino ya no solamente de optimizadores propiamente, sino de cada uno de los conectores que tendrán que tener. Supone un mayor coste, ya no solamente como los propios componentes, que evidentemente si tengo 20 componentes, pues tendrá un precio X. Si tengo que sumarle a esos 20 componentes otros 20 más, el valor X más el valor Y, por ejemplo, pues se sumará. Son matemáticas, es así de sencillo. ¿Vale? Entonces, tiene un mayor coste de cualquiera de las formas. ¿En qué se traduce esto también? Pues que más puntos de contactos se determina en una menor fiabilidad, ¿vale? Cuantas más conexiones tenga que hacer en mi instalación, cuanto más puntos de contacto existan en mi sistema fotovoltaico, la fiabilidad se reduce porque tengo más probabilidades de un posible fallo, ya sea un elemento como tal, un optimizador, un microinversor, como un punto de contacto entre ellos, ¿vale? Con lo cual, es así de sencillo de que la fiabilidad pues, se reduce en un porcentaje. Y además del mayor coste que esto supone, como decía, pues también supone un incremento en el coste de operación y mantenimiento, ¿vale? De mantenimiento de mi instalación, de servicio, si se avería cualquier tipo de componente o contacto, como decíamos, pues tendré que asistir y repararlo en el caso de que fuera necesario o simplemente revisarlo. Eso, al fin y al cabo, va a suponer un incremento, evidentemente. Mayores posibilidades de avería suponen un mayor incremento en el coste de operación y mantenimiento. Entonces, podemos determinar que más es mejor, como se piensa habitualmente en cualquier concepto de la vida. Pues vamos a ver el impacto que tendría esta posibilidad de más, si es mejor o no, ¿vale? El impacto que tendría en el servicio. Y como todos sabréis, pues evidentemente y muy a nuestro pesar, todo componente electrónico puede fallar algún día. Incluso, aunque me cueste reconocerlo, los inversores Fronius, evidentemente. Ya no solo los inversores Fronius, sino cualquier componente electrónico, evidentemente. Los inversores Fronius, al disponer de componentes electrónicos, ojalá no fallaran nunca, ¿vale? Pues sería, vamos, ideal, una utopía. Pero bueno, si fuera así, yo imagino que no estaría aquí hablándoos ahora mismo, porque no sería necesaria este webinar ni el soporte que damos nosotros. Con lo cual, pues evidentemente, por muy buena tecnología que sea y que haya en el mercado y que se vaya mejorando, un componente electrónico sí o sí en algún momento puede fallar, ya sea pasados 1, 2, 3 días, años, 2, 3 años o 20, 25 años. Da igual la garantía que se tenga, porque en cualquiera de los casos se puede producir una avería en cualquier momento sin un motivo aparente o concreto, ¿vale? Entonces, vamos a ver en qué se traduce esto, el posible fallo de electrónica de potencia en un sistema fotovoltaico. Como vemos en la imagen, pues un ejemplo muy sencillito de 6 kilovatios pico de instalación de paneles que podríamos determinar pues que serían unos 20 módulos, ¿vale? Para hacerlo así de sencillo. Con un inversor string, ¿vale? Como decíamos, en este caso un inversor Fronius con tecnología multi-MPPT, pues tenemos que nuestra instalación, aparte de los módulos, ¿vale? No vamos a contar los módulos aquí, tendríamos un componente, un solo componente, que sería el inversor, ¿vale? En este caso, pues con optimizadores, ya no solamente tendríamos el propio inversor como tal, sino que le tendríamos que sumar esos 20 optimizadores que tendrían que estar instalados en cada uno de los módulos, ¿vale? En algunos casos, a lo mejor no 20, pero puede ser un optimizador para cada 2, para cada 4 módulos, la solución que sea, pero ya son más, evidentemente, que un solo componente. Y con microinversores pues sucede lo mismo. No tendré un inversor string al que tengo que conectar esos módulos, sino que cada módulo tendrá su propio microinversor, con lo cual, pues igualmente son 20 componentes más, bueno, 19 componentes más en este caso, que el inversor string, ¿vale? En los dos casos, pues evidentemente son muchos más componentes y como decía antes, pues esto supone unas posibilidades, un riesgo adicional, evidentemente. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué significa esto para el instalador? ¿Vale?
el instalador, vosotros al final como instaladores, que sois la imagen o la primera imagen que puede tener el cliente de la instalación o incluso del concepto de las instalaciones fotovoltaicas, de toda esta nueva moda, por así decir, que podríamos incluso llamar que todo el mundo quiere ahora sumarse al carro de la fotovoltaica, pues los instaladores sois al fin y al cabo los que estáis en primera línea de batalla, ¿vale? Nosotros así lo pensamos por lo menos y por eso también tenemos nuestro concepto de servicio FSP, que queremos siempre darle nuestra mayor beneficio y apoyo, ya no solo a FSPs, sino a cualquier instalador, ¿vale? Nosotros como servicio técnico pues damos servicio a todo instalador, a toda empresa instaladora del sector fotovoltaico que quiera o que requiera de nuestra ayuda o nuestro soporte, ¿vale? Entonces, como decía, el instalador al fin y al cabo pues es el primer elemento, es la cara visible de ya no solo de la instalación, sino de lo que decíamos, de la fotovoltaica en sí. Y bueno, pues eso tiene dos posibilidades. En el caso de que no haya ningún fallo y que todo funcione perfectamente, pues se llevará todos esos halagos, por así decir. Pero si como decíamos, puede fallar cualquier componente en algún momento, también el instalador va a tener que aguantar o va a repercutir sobre él pues esa negatividad o esa posible queja que pueda tener el cliente final, al fin y al cabo, porque evidentemente, pues todos los clientes, cuanto menos os vean, así de paradójico, yo creo que más contentos van a estar, ¿vale? Yo creo que todos podemos pensar así. Cuanto menos nos vea un cliente final en su instalación, la cara, menos quejas va a tener, más contento va a estar, ¿vale? Con lo cual, ¿qué significa esto al final para el instalador? Pues hemos hecho un pequeño ejemplo, ¿vale? Donde en un ejemplo de 100 sistemas al año, ¿vale? De 6 kilovatios pico, como decíamos, con 20 módulos cada uno de los sistemas, pues tendríamos unos 2.000 módulos instalados por año con un ratio de fallo, ¿vale? Que es bastante conservador, de 0,5%, ¿vale? En nuestro caso, en Fronius, no llegamos a ese 0,5 porque lo que decía es bastante conservador, pero es por debajo de 1, ¿vale? No llegamos a 0,5, pero estamos por debajo del 1%. Con lo cual, el resultado de esto pues, sería que con los inversores Stream, con un inversor Fronius de tecnología multi-MPPT, tendríamos que hacer menos de una visita al año, ¿vale? Evidentemente, no puedo hacer media visita, pero si sacamos el 0,5% de 100 sistemas, porque como serían 100 sistemas, tendría 100 inversores, ¿vale? 100 componentes, sin contar, como decía, los módulos, pues el 0,5 de 100 sería menos de 1, evidentemente, 0,5. No puedo hacer media visita, pero bueno, pues eso. Menos de una visita al año se podría determinar. Con optimizadores o microinversores, ¿cómo? Ya no solo tengo 100 sistemas, ¿vale? 100 instalaciones, sino que sí, tengo 100 instalaciones, pero tengo 2.000 componentes, porque al tener 20 módulos en cada uno de mis sistemas, de mi instalación, tengo 20 componentes adicionales o 20 optimizadores o microinversores en cada uno de mis sistemas. Con lo cual, el 0,5 no sería de 100, sino que sería de 2.000. Entonces, en este caso, el resultado pues, es de más de 10 posibles visitas o posibles impactos de servicio puede generar esta tecnología, ¿vale? Es así de sencillo. Y como decía, que este ejemplo pues, es un poco conservador, vamos a ver un poco más objetivo, pero como decía, en este caso superior al ratio de fallo que tenemos de Fronius, que es menos del 1%, pues vamos a ver un ejemplo en función de un ratio de fallo del 2%, sobre lo mismo, 100 sistemas al año de 6 kilovatios pico con 20 módulos, con lo que supondría 2.000 módulos instalados o 2.000 componentes en el caso de optimizadores, ¿vale? Adicionales. Con inversor stream, pues lo mismo, el 2% de 100, pues 2 visitas, con lo cual tendría que realizar 2 visitas al año. Con la tecnología de microinversores o con los optimizadores, pues más de 40, ¿vale? Lo mismo de antes. El porcentaje ya no sería de los 100 sistemas que yo monto, que instalo, sino de cada uno de los componentes, ¿vale? Es tan fácil como que podría ser cada uno de los optimizadores, igual que los microinversores, un componente adicional de mi instalación, sino que no serían 100, sino que serían 2.000, ¿vale? Con lo cual el 2% sería alrededor de esos 40 visitas al año. ¿Vale? Ahora, bien,
Si tengo que realizar 40 visitas o 40 servicios, 40 asistencias, ¿cómo repercute eso sobre lo que decíamos, el coste de servicio, de operación y mantenimiento? ¿Vale? Evidentemente no tiene por qué producirse. Como decía, tampoco por tener un inversor stream no significa que no vaya a hacer ninguna existencia al cabo del año, evidentemente. Pero bueno, yo bajo mi experiencia tenemos, no sé si como muchos de vosotros sabréis, en Fronius España, en Madrid, tenemos una instalación fotovoltaica desde hace casi 2 años con inversores de varias potencias, Eco, Simo, Primo, incluso los Gen24, ¿vale? Y yo en 2 años no he tenido, la instalación está monitorizada, no he tenido ningún error ni realizar ninguna visita ni asistencia a ninguno de los inversores. Y si no me falla la memoria, creo que son 8, ¿vale? 8 inversores. Aquí digo, Eco de 25 kilovatios, Simo de 20 kilovatios, Primos, incluso Galvo, ¿vale? Y en 2 años yo no he tenido que ir ni a revisar los inversores, ni a actualizarlos, ni a revisar el cableado, ni nada, ¿vale? No he tenido que hacer ninguna visita ni instalación, evidentemente en la oficina, ¿vale? No tendría que haberme desplazado, nada más que en mi puesto de trabajo, pero no he tenido que hacer ninguna, con lo cual no es exagerado nada de lo que estamos diciendo, ¿vale? Evidentemente, yo soy el primero que me encuentro instaladores que a lo mejor en una instalación han tenido que hacer varias visitas, por desgracia, ¿vale? Evidentemente eso es lo que nos decía al principio que nos gustaría evitar y que no sucediera, pero es ley de vida, es evidente, ¿vale? Entonces, a modo ejemplo, pues, ¿qué pasa si tuviese que realizar esas 40 visitas? Pues lo primero, el procedimiento de servicio, evidentemente. Eh, lo primero que tendré que hacer es desplazarme a la instalación con el coste de viaje, de desplazamiento que ello supone. Y ya no solamente el coste de desplazamiento, sino pues el contacto que tendré que hacer con el cliente, acordar un día, una fecha y una hora que sea acorde tanto para mí y para el resto de trabajos y de clientes a los que tengo que atender y dar servicio, como que pueda cuadrar también con las horarios y la vida laboral del cliente, ¿vale? Que muchas veces a lo mejor no es posible. Entonces, esto ya no solamente supone el coste del propio viaje de desplazamiento, sino esos costes que son daños colaterales, por así decir, que evidentemente no son costes materiales, pero sí suponen también, se suman a, esta, a este coste, podríamos decir, a estas problemáticas. ¿Qué más? Pues algo muy importante, los EPIs, ¿vale? Los trabajos en altura. Si yo tengo que ir a revisar, simplemente a revisar por el motivo que fuera, que no significa que esté averiado, un optimizador o un microinversor, por el motivo que fuera, ya tengo que hacer un servicio bajo la seguridad de trabajos en altura, con sus correspondientes EPIs. Tendré que disponer de una escalera, tendré que tener acceso y poder acceder a posterior de realizar la instalación fotovoltaica, acceso a esa cubierta, a ese techo, de una forma más o menos sencilla. Tendré que utilizar los EPIs, como decía, pues el casco, arnés, ganchos de seguridad, etcétera, 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 que en el caso de un inversor stream, que lo tendré en la mayoría de los casos habitualmente en una sala técnica o, bueno, pues no sé, garaje, en sótano o lo que fuera, en una zona de fácil acceso, al fin y al cabo, pues son costes y costes de servicio, evidentemente, que ya me estaría ahorrando, que no tendría que utilizar. Entonces, pues evidentemente esto es uno de ellos. ¿Y qué pasa si está averiado? ¿Vale? Porque igualmente a lo mejor no tengo constancia de que pueda estar averiado, no tengo ese conocimiento, pero me lo puedo encontrar averiado al haberlo revisado, ¿vale? Tendría que haber accedido, como hemos dicho, con sus correspondientes EPIs y normas de seguridad. Y ahora, si está averiado, pues primero tendré que desmontar el módulo y los módulos adyacentes, los que están a los lados, porque no lo sé, igual tengo una cubierta donde tengo varios streams y justamente el módulo que está averiado es el que está en todo el centro. Vaya por la casualidad, como pasa siempre, ¿no? Pues tendré que acceder a ese módulo y para acceder a ese módulo tendré que quitar los que estén antes y a los lados para tener un fácil acceso y poder acceder y atajar esa intervención y repararlo en el caso de que fuera necesario, ¿vale?
Ahora bien, si la instalación tiene 5, 6, 7, 8, 10 años o más, tendré que posiblemente primero retirar evidentemente esos tornillos, tuercas, abrazaderas, el material que sea, ¿vale? Y me los puedo encontrar corroídos, porque si tengo esa tecnología en el techo, va a estar bajo las inclemencias meteorológicas y evidentemente pues estarán sometidos a lluvia, estarán sometidos a nieve, a viento, a sol. Bueno, a sol a lo mejor no porque estarían bajo los paneles, ¿vale? Pero evidentemente todo el paso de estas condiciones climatológicas van a producir pues una corrosión en los tornillos, en las tuercas, en las abrazaderas, pernos metálicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, si tengo que operar sobre ellos y me encuentro un tornillo, una tuerca que está corroída o que intento desatornillar y, no sé, la cabeza pues se pasa, la tuerca igualmente, la rosca pues se pasa de rosca, ya tengo un problema, ya tengo un tornillo, una tuerca de un componente que no puedo extraer con facilidad con el coste que ello supondría. Ya no solamente tener que reponerlo, que evidentemente, pues imagino que para poder quitar ese tornillo, esa tuerca y poder a lo mejor operar, pues igual tengo que utilizar una radial, cortar la estructura, lo que fuera, ¿vale? Puestas a suponer. Con lo cual ya tendré que reponer ese material, el tiempo que habrá invertido en poder hacer la operación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como decíamos, son 20 componentes más, en el ejemplo que estamos comentando, con lo cual 20 posibilidades de que me encuentre un material corroído y tenga que poder desconectarlo o desatornillarlo y encima, si lo tengo que romper o desconectar a lo mejor así un poco más a la fuerza, reponerlo con el coste que ello supondría. Ya no solo el material, sino del servicio, ¿vale? El tiempo que estoy invirtiendo. Y aunque tuviese garantía, evidentemente, esa operación y ese coste se estaría produciendo desde el punto de vista del instalador, ¿vale? Aunque el propio componente dispositivo esté en garantía, ¿vale? Es así de claro, evidente. ¿Y qué pasa? Pues como decíamos, si esto lo multiplicamos por 40, pues el impacto que puede sufrir y que se puede determinar en los costes de servicio son más que evidentes, ¿vale? Se multiplica de forma exponencial todas estas circunstancias. Y ya no solamente el coste, sino el riesgo que ello supone. El que tenga que estar trabajando en el tejado bajo esas condiciones de riesgo o de peligro, pues evidentemente aumentan de forma exponencial, ¿vale? Con lo cual, pues es algo que me gustaría, bueno, si pudiera evitarlo de forma recurrente, pues de esta forma, ¿no? Como decíamos, con inversores stream. Y una vez visto ya estas circunstancias, pues vamos a entrar un poquito más en profundidad sobre el tema de la tolerancia al sombreado y el efecto mismatching, como decíamos, ¿vale? Vamos a ver una pequeña comparación de rendimiento de un estudio de una instalación de una universidad de Dinamarca, ¿vale? Que no tiene ningún tipo de afinidad ni compromiso con Fronius, donde han realizado un estudio, ¿vale? De la Universidad del Sur de Dinamarca en 2020, ¿vale? Con lo cual no es un estudio pues, no sé, de hace 10 años o de hace no sé cuánto tiempo, sino que es de este mismo año, donde, como decía, no tiene ningún tipo de influencia ni de repercusión con Fronius y lo han realizado un estudio entre ambas tecnologías, ¿vale? Como decía, una instalación fotovoltaica en Dinamarca, como vemos en la imagen de montaje sobre suelo, ¿vale? Sobre la estructura, con orientación suroeste y 42 grados de inclinación, ¿vale? Con 42 módulos divididos en 3 strings de 14 módulos cada uno y lo que decía, está testado, está probado en diferentes escenarios con ambas tecnologías. Inversor string con tecnología multi-MPPT y con optimizadores, ¿vale? Y el resultado que se ha obtenido de este estudio, que de hecho lo podéis, en Google me parece que se puede descargar directamente si lo buscáis o si lo queréis, nosotros lo disponemos y nosotros os lo podemos pasar. Pues el estudio lo que determina es que en este caso concreto de día soleado, ¿vale? Con una producción de 18,5 kilovatios hora del inversor string, frente a los optimizadores tenemos un resultado de 18,12 kilovatios hora en un día soleado, con lo cual la diferencia de rendimiento es de un 2% frente a un inversor string. Que podemos decir, bueno, un 2% tampoco es una gran diferencia de rendimiento entre ambas tecnologías. Vale, pero
por lo menos el concepto que yo tengo bueno, el lema que proclaman los optimizadores es que el rendimiento aumenta hasta, pues no sé, un 20, un 30% que en una instalación fotovoltaica sin optimizadores. Con lo cual vemos que no es así. Ya os digo, este estudio no está contaminado, por así decir, por intereses de algún fabricante. Como decía, sino que es un estudio que han hecho pues un grupo de personas de una universidad de Dinamarca y han determinado esto. Si hubiese sido los optimizadores, pues oye, habrían sacado unos datos objetivos a los que se proclaman, ¿vale? Y bueno, podéis decir, vale, sí, pero es que esto es para un día soleado donde los optimizadores a lo mejor no están diseñados directamente o no es su principal función, pero ahora vamos a ver que incluso con sombreado parcial este rendimiento sigue estando por debajo que los inversores multi-MPPTs, ¿vale? Los inversores string. Y aquí lo vemos, ¿vale? Esta gráfica que vemos en imagen en la pantalla, vemos dónde, aquí voy a señalarlo un poquito porque no se ve más fácilmente, donde en los meses de enero, febrero y marzo sí que con condiciones climatológicas posiblemente más desfavorables en la mayoría de esos meses, sabemos que no son las mejores condiciones para un sistema fotovoltaico, pues por condiciones de que la mayoría de los días, como decías, estás testado en Dinamarca, con lo cual las condiciones son aún peores de las que podemos extraer en España, ¿vale? En España y Portugal o en la zona más de nuestra zona peninsular, ¿vale? Donde las condiciones en febrero, o sea, en enero, febrero y marzo no son las mismas, ¿vale? Con lo cual, pues lo que decíamos, es un estudio en Dinamarca con sus condiciones, ¿vale? Pues se determina que con MLP, los Module Level Power Electronics, ¿vale? Los que podíamos, como determinábamos que se podían llamar los optimizadores o microinversores, pues en esta franja de enero-marzo, pues tiene un rendimiento mayor, evidentemente, aquí lo podemos ver. Pero a partir de abril vemos cómo se cambia lo que es la línea, la gráfica de rendimiento, donde desde abril hasta diciembre, donde están mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, incluso ya casi en España, si nos vamos hasta noviembre, podremos tener unas condiciones climatológicas la mayoría de los días, vamos, bastante favorables y, como decía, en Dinamarca, ¿vale? En España seguramente estaríamos hablando de un rendimiento mayor. Pues, ¿qué tenemos de aquí? De media, un 1,5, un rendimiento, un porcentaje de rendimiento mayor de los inversores string, ¿vale? De tecnología multi-MPPT, como decía, de Fronius, ¿vale? Con lo cual, podemos extraer, pues, que un mensaje de que existe una clara ventaja de rendimiento entre estos inversores string, incluso en escenarios de sombra, como decía, ya no solamente en un día, pues, concreto, soleado, donde a lo mejor los optimizadores no están diseñados o pensados para trabajar en esas condiciones, sino en condiciones de sombreado parcial o total, ¿vale? Como decíamos. Y ahora bien, lo que más nos atañe a Fronius, ya no solamente inversores Stream, que son todos los que ya conocéis, Galvo, Primo, Simo y Eco y la nueva generación Gen 24, es la tecnología, una de las patentes activas de Fronius, el Dynamic Peak Manager, ¿vale? Que es, como decía, ya muchos lo conoceréis y en otros webinars ya lo hemos mencionado, que es un algoritmo que lo que vemos aquí en imagen es un algoritmo que es una búsqueda de forma continuada, un rastreo en la curva MPPT de forma continuada, de forma dinámica, ¿vale? Con lo cual, al fin y al cabo, podríamos extrapolarlo o compararlo a que fuese un optimizador integrado directamente en el equipo, ¿vale? Y en el caso de que sea un inversor con dos MPPTs, como decíamos, con el multi-MPPT, tendremos esas dos optimizadores integrados directamente en el equipo, con lo cual ya obtendríamos esa función de optimización de los valores de continua en el inversor, sin el aporte de mayores componentes como sería con los optimizadores o microinversores, ¿vale? Entonces, como vemos aquí en la imagen, tenemos dos puntos, bueno, realmente tenemos 5, como vemos aquí en el gráfico, pues tenemos el GMPPB, ¿vale? El punto global de máxima potencia con una sombra a las 8 de la mañana, el local, el punto de máxima potencia local con sombra de 8 de la mañana, el local con sombra de las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, el global del punto de máxima potencia a las 9 de la mañana y sin sombra a las 12, ¿vale? Del mediodía, el punto global, con lo cual ahí
estaríamos sacando el máximo rendimiento en esas condiciones de la instalación fotovoltaica. Pues como vemos, un inversor string con tecnología multi-MPPT con sombras, ¿vale? Aunque sea multi-MPPT y con el seguidor de un punto de máxima potencia, el seguidor permanece en el punto local, ¿vale? Y no encuentra, ¿vale? Como vemos aquí la imagen ahora, ha cambiado, está redondeado con el círculo, el punto local, no encuentra el camino, por así decir, hacia el punto global, ¿vale? Es como si se dejase engañar, como si no fuese capaz de reconocer que hay un punto más óptimo, de mayor rendimiento que en la curva MPP. Con lo cual, ¿por qué se produce esto? Pues porque el rastreador, el seguidor, solo escanea un área limitada, ¿vale? Como vemos ahí en la imagen, un área limitada de la curva hacia ambos lados, pero sin llegar a encontrar el punto global, el punto de mayor potencia del seguidor, ¿vale? Con lo cual, lo que se determina al final es que el rendimiento disminuye, ¿vale? Por mucho que lo que decíamos, evidentemente ya el rendimiento va a ser mayor que los optimizadores, pero con la función o con la tecnología Dynamic Peak Manager, ahora vamos a ver cuál es la diferencia, ¿vale? Y aquí la vemos, ¿vale? En esta gráfica, que ahora vais a ver cómo va modificándose. Tenemos una instalación fotovoltaica en tejado donde tengo un elemento que me va a generar una sombra al cabo del día, una chimenea, en este caso, un balcón o cualquier tipo de otro elemento constructivo que me pueda generar esa sombra al cabo del día. Pues, ¿qué sucederá? Aquí lo vamos a ver. El día empieza, pues comienza, vemos que el reloj empieza a contar, la sombra empieza a moverse por la hora solar y vemos aquí el punto local que sería sin el Dynamic Peak Manager, estaría cogiendo las peores condiciones y el global, el punto global de máxima potencia sería gracias al Dynamic Peak Manager. A medida que la curva se va haciendo homogénea porque la sombra ya es total, es homogénea, se van juntando esos puntos de máxima potencia, pero durante todo el día que se ha estado produciendo esa sombra parcial, el Dynamic Peak Manager lo que consigue es sacar el mayor rendimiento en esas condiciones que no son favorables, ¿vale? Con lo cual, ya no solamente que un inversor string con tecnología multi-MPPT sea de mayor rendimiento que los optimizadores, sino que además con la tecnología, en la patente de Fronius Dynamic Peak Manager, el rendimiento es todavía superior, ¿vale? Con lo cual, vamos a desgranarlo aquí un poquito más, un pequeño ejemplo. Como decíamos, el Dynamic Peak Manager siempre encuentra el punto global de máxima potencia porque escanea de forma regular, de forma dinámica, por eso se llama Dynamic, toda la curva MPPT, ¿vale? Toda la curva de tensión y corriente de máxima potencia. Con lo cual, un ejemplo que se ha realizado, como decía, en este caso en Alemania, pues una sombra parcial de 8:45 de la mañana a 10 de la mañana con el Dynamic Peak Manager apagado, ¿vale? Porque lo puedo desactivar en el inversor Fronius. De hecho, esto incluso hay veces que es recomendable porque en los inversores Fronius, como no es necesario o nosotros no lo necesitamos como tal, el que haya optimizadores en los paneles fotovoltaicos porque el propio inversor ya realiza esa optimización en el propio equipo, a veces lo que estaría provocando si instalo optimizadores junto con un inversor Fronius con el Dynamic Peak Manager, lo que estaría haciendo es, como la curva que hemos visto antes, la estaría distorsionando porque ya no está recibiendo los datos reales, sino que los está desvirtuando el propio optimizador. Con lo cual, en algunos casos me puedo encontrar que el funcionamiento sea erróneo o errático debido a esa perturbación o esa desvirtuación de datos que está provocando el propio optimizador. Entonces, en algunos casos, incluso se ha tenido que desactivar el punto, el Dynamic Peak Manager de los seguidores de Fronius para que no provoque esas perturbaciones, con lo cual estaríamos perdiendo rendimiento de este equipo, de este inversor. Y lo que vemos en la imagen, ¿vale? Aquí se ve claramente, sin el Dynamic Peak Manager, pues tengo esta producción fotovoltaica que, bueno, pues desde las 8 de la mañana el inversor, o incluso antes, empieza a producir, ¿vale? Como vemos aquí en la imagen, a primeras horas de la mañana, pues evidentemente el inversor va a producir poco a poco, pero a partir de las 8, 8 y pico, 8:45, y como hacemos en España, en mejores condiciones, estaríamos perdiendo ese rendimiento del propio sistema, ¿vale? Con lo cual aquí lo vemos claramente. Ahora, vamos a la siguiente slide, donde podemos ver que una vez activado el Dynamic Peak Manager, aparece
esta franja de color verde, donde sería el área que estamos perdiendo sin el Dynamic Peak Manager, que es un rendimiento que estoy perdiendo por lo que decíamos, porque sin el Dynamic Peak Manager estaría buscando el punto local, ¿vale? No podría buscar el punto global y obtendríamos un rendimiento menor, ¿vale? Con lo cual, con el Dynamic Peak Manager, con esta tecnología, lo que podemos sacar es un rendimiento de hasta un 7% y, como decía, esto hay que coger el concepto de que está testado o que las pruebas se han sacado o se han realizado en condiciones pues, climatológicas pues, en Alemania, en Austria, en Dinamarca, como hemos visto antes, con lo cual hay que pensar un poquito más allá de decir, vale, esto evidentemente son datos bastante objetivos y evidentes, pero si lo realizásemos en España, vamos, evidentemente lo primero es que seguramente en un día normal y soleado de ahora, de estos días, estos picos de bajas de producción ni siquiera los tendríamos, ¿vale? Porque la curva, la cámara de Gauss sería homogénea. Con lo cual, en España seguramente sacaríamos un rendimiento incluso mayor que el 7%, ¿vale? Y ya habéis visto un poco el tema de la tolerancia del sombreado o el efecto mismatching, como decíamos al principio, ¿vale? Que esto, bueno, se extrapola también al efecto mismatching, donde con diferentes tecnologías de paneles, pues las condiciones serían muy similares a las del sombreado, ¿vale? Vamos a profundizar un poquito más en la seguridad de las instalaciones fotovoltaicas. Uno también de los lemas o de lo que proclaman pues esta tecnología de optimizadores bueno, que son bastante más seguros su instalación, ¿vale? Su tecnología, que tener toda la instalación a una elevada tensión de paneles que pueda llegar pues, a sus 600, 700 voltios, ¿vale? Entonces, hemos bueno, extraído igualmente otros estudios, en este caso de Alemania y Reino Unido, ¿vale? Abajo podéis ahí ver las fuentes, donde en concreto en Alemania del año 2000 a 2013, ¿vale? De 1,3 millones de instalaciones fotovoltaicas, solamente 430 de esas instalaciones fotovoltaicas fueron daños por incendio, con lo cual un 0,03% de ese 1,3 millones fueron causadas por fuego, con lo cual tampoco es algo que suceda muy habitualmente en una instalación fotovoltaica, ¿vale? Y luego, como vemos un poquito más abajo, solo 210 de estas 430 que son causadas por incendio fueron relativas al sistema fotovoltaico, ¿vale? Con lo cual, de ese 1,3 millones, las causas por motivos de incendio por culpa del sistema fotovoltaico sería un 0,016%, con lo cual el factor de seguridad que se extrae de estos datos es un 99,9%, con lo cual tampoco es un riesgo muy elevado, muy recurrente a tener en cuenta en una instalación fotovoltaica, siempre y cuando, pues evidentemente, la instalación tenga esos estándares de calidad bueno, que nosotros proclamamos y exigimos y que se realiza habitualmente, ¿vale? Y ahora bien, otro estudio que existe en este caso de Reino Unido, ¿vale? En este caso de Reino Unido de 2017, de los últimos 7 años, ¿vale? Con lo cual, sea de 2010 a 2017, un poquito más actual. Igualmente, sobre 1 millón de instalaciones en fotovoltaicas en Reino Unido, solamente 58 fueron daños por incendio en los últimos 7 años, como decía. Con lo cual, el resultado, pues igualmente es de todavía menor que los de Alemania, ¿vale? Ahí lo podemos ver claramente, ¿vale? Es un dato objetivo, son resultados de 0,0058% de todos los sistemas, ¿vale? Con lo cual, la seguridad, igualmente, el factor de seguridad todavía es mayor, ¿vale? En este caso, en Inglaterra, ¿vale? En Reino Unido, ¿vale? Con lo cual, todavía cobra más sentido esto que estamos comentando. Y ahora ya, vistos los datos objetivos de Alemania y de Reino Unido, pues voy a hablar un poco yo de mi experiencia, ¿vale? Como he dicho antes, aunque sea un poco pesado. Lo que yo puedo aportar aquí, bajo mi experiencia, es que
llevo ya 5 años prácticamente como soporte técnico de Fronius, España y Portugal, ¿vale? Y evidentemente cada día nos encontramos instalaciones con algún tipo de pues, incidencia o pregunta, no tiene que ser algún problema, sino cualquier tipo de incidencia, cuestión, ¿vale? Con lo cual, al día, ya no solamente por llamada telefónica, sino por correo, nos encontramos millones, ¿vale? Al final de año, millones de consultas, ¿vale? De instalaciones fotovoltaicas. Evidentemente, no son todas las que se producen como se han podido extraer de este estudio, pero yo, desde hace 5 años que trabajo en Fronius, echando cuentas así por encima, me pueden venir a la cabeza en torno a 15 casos en 5 años de situaciones en los que se han producido daños por causas de incendio. Por lo cual, no tengo los datos sacados directamente aquí como tan objetivos como estos dos estudios, pero durante 5 años con consultas diarias de instalaciones fotovoltaicas, que esas consultas diarias son para cuestiones que no son todas las instalaciones fotovoltaicas. 15 instalaciones que me he podido encontrar por algún tipo de daño de incendio, que es lo que decía antes, y no significa que eso sea, como vemos en el estudio de Alemania, que sea causas de el sistema fotovoltaico, sino pues por lo que sea, pues un par de apriete, un tornillo, un conector, etcétera, etcétera, o, como vamos a ver ahora, causas de incendio externas, ¿vale? Como vemos aquí en la gráfica, ¿vale? Donde podemos ver en el quesito este del trivial, que tenemos causas de incendio por inversores, porque sea un fallo del inversor, porque lo que decíamos, puede pasar, evidentemente, un 10%, ¿vale? Por módulos, un 12%, también es algo que no es habitual. Por el lado de alterna, de corriente alterna, un 8%. Por el lado de continua, un 19%, ¿vale? Ya tenemos un porcentaje un poquito mayor, donde tenemos los componentes de los optimizadores y microinversores. Por daño externo, un 51%, ¿vale? Con lo cual, podemos extraer que las influencias externas, como vemos aquí descrito, como pues eso, mordeduras de animales, de relámpagos, de fallos de la instalación, evidentemente, somos humanos, puede pasar un fallo de instalación o por el mismo paso del tiempo, evidentemente, esto puede suceder. Con lo cual, lo que decíamos al principio, si tengo mayor probabilidad de fallo, cuanto más componentes tenga, con lo cual son las razones más comunes de un posible fallo y lo que decía, pues en la mayoría de los casos son por este tipo de situaciones las que pueden llegar a producirse el incendio. Con lo cual, pues lo que estamos diciendo, más componentes, en este caso optimizadores, microinversores, significa un mayor potencial de fallo en la instalación, con lo cual un mayor riesgo de incendio, ¿vale? Ni más ni menos. Entonces, nosotros pensamos que antes que promover una seguridad con esa tecnología de mayor seguridad de la instalación, la prioridad debería ser reducir el riesgo de incendio. ¿Y cómo se produce, cómo se puede realizar eso? Teniendo menos componentes electrónicos en una zona bueno, que no va a estar todo lo protegida que se podría que se debería tener en unas condiciones de, pues eso es lo que decíamos, una sala técnica, etcétera. Ahora, ¿qué más podemos sacar como conclusión de estos datos? Pues que la seguridad que se promueve, que se proclama con los optimizadores es que me puedo encontrar casos en los que tenga diferentes conectores de hembra y macho, como vemos aquí en la imagen, que no casen, que no cuadran el uno con el otro, pues por lo que sea, uno lleva 10 años instalado, o ya ese conector no lo tengo, a lo mejor, pues bueno, he hecho una asistencia y no tenía todo el material suficiente para esa instalación, y tengo otro y, bueno, pues al fin y al cabo, para no perder más tiempo y más costes de servicio, como decíamos al principio, pues de una manera o de otra los puedo conectar, encajar y evidentemente van a conectar, ¿vale? De una manera o de otra, como decíamos, conectarán. Pero, ¿qué provoca esto? ¿Qué puede pasar con el paso del tiempo? Pues como vemos aquí, se pueden producir unos puntos de calentamiento una barbaridad. Aquí vemos 23, 26, 31, hasta más de 97 grados de incremento de temperatura por conectar diferentes conectores de fabricantes, ¿vale? De hecho, creo que existe la normativa, que no me la sé, evidentemente, de cabeza, pero donde se indica que todo conector ya no solo de optimizadores, sino de paneles,
tienen que ser del mismo fabricante, ¿vale? Porque si tengo diferentes fabricantes, diferentes tipos de conectores, pues me puedo encontrar situaciones como esta, ¿vale? De diferentes conectores donde se produce un punto de calentamiento, se sobrecalienta por un falso contacto, por una mala conexión, por etcétera, etcétera, las circunstancias que fueran. Me encuentro estas situaciones, estas imágenes, ¿vale? Que todos querríamos evitar, evidentemente. ¿Y qué más tenemos? Pues la optimización, o sea, los optimizadores y la seguridad, como estamos diciendo. Un ejemplo de conexión pues sería como la que tenemos aquí en imagen, donde tengo mi inversor con un optimizador y cada una de las partes en color rojo son los conectores que tendría que utilizar, ¿vale? Y los optimizadores y los módulos fotovoltaicos, con lo cual, por cada uno de los módulos de los paneles tendría que utilizar un optimizador con sus conectores pertinentes entre módulos y entre optimizadores. ¿Qué resulta de esta operación? Pues que tengo hasta 61 conectores, hasta 3 veces más que un inversor string, donde me ahorraría esas conexiones, esos puntos de conexión de los optimizadores. Podéis contarlos si queréis, ¿vale? Os dejo ahí un par de segundillos, donde tenéis 61 puntos de conexión, ¿vale? Con lo cual 3 veces más. Como decía al principio, a lo mejor no tengo un optimizador por cada módulo, pero tengo uno por cada 2 módulos o uno por cada 4. De cualquiera de las formas, son más que 21 conectores que tendría un inversor string, ¿vale? Así que para finalizar y dejaros de dar ya la chapa, la conclusión que podemos sacar de los optimizadores / microinversores y la seguridad es que son muchos más componentes en el tejado, en una ubicación que no es la ideal para tener componentes electrónicos, evidentemente. Que esto supone tener muchos más conectores DC con sus repercusión y problemática que hemos conectado, de puntos de conexión, de diferentes hembras y machos, de fabricantes, etcétera, etcétera. El mayor riesgo de incendio que estamos diciendo, evidentemente, mayor probabilidad de riesgo está directamente relacionado a mayores componentes, es así de evidente, con lo cual os dejo con esta pregunta en la cabeza. ¿Es realmente una tecnología segura? Pues bueno, ahí queda esa pregunta para que os haga pensar un poquito y lo valoréis, ¿vale? Evidentemente, pues cada instalación es un mundo, cada cliente tiene unas necesidades y unos requerimientos, pero bueno, en cuanto a seguridad y rendimiento hemos visto que a lo mejor no es todo lo verídico que nosotros pensamos que es. Entonces, pues bueno, ahí queda eso. Como siempre, espero que os haya servido de ayuda, de ampliar vuestro conocimiento e incluso de poder a lo mejor desconectar un poco del día a día, que ahora ya estamos sufriendo un poco todo ese boom de haber estado este tiempo parado y que os pueda servir y que, bueno, pues al final del webinar ahora, como siempre, recibiráis un formato para dar vuestro feedback, impresiones y posibles sugerencias, a ver qué os ha parecido. También recibiréis en los próximos días para descargar tanto el formato en archivo PDF como el vídeo y en las siguientes semanas seguramente también se ha subido a YouTube, ¿vale? Como siempre, muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Espero que estéis todos bien y que sigamos pues oyéndonos en estos webinars y el teléfono o correo electrónico, como siempre, el soporte técnico, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos, un saludo y nos vemos en próximos webinars. Gracias.